En 2019, un grupo de alumnos del Colegio CEU San Pablo participó en un proyecto llamado SUICEU. En este se pretendía concienciar a los alumnos de la importancia que tiene el buen uso de los antibióticos. Y gracias a este proyecto consiguieron descubrir unos antibióticos que eran eficaces contra cualquier bacteria, los llamados superantibióticos, ya que los antibióticos tradicionales habían creado resistencia. Hola, buenos días. Espérese un momentito que ahora el doctor le atenderá. Muy bien. ¿Lo veis? Buenos días. Buenos días. Cuéntame. Bueno, llevo unos días que me estoy empezando a encontrar mal y en plan me sube la fiebre y de 37,5 a 38, 36,5 por ahí. Y hace 2 días empecé con diarreas bastante líquidas y bueno, no sé qué me pasa y cada vez me estoy encontrando peor. ¿Y qué has comido últimamente? A ver, yo suelo comer bastante productos de animales, en plan lácteos, carne, pescado, muchas cosas de esas. ¿Y la carne cómo la cocinas? ¿Un poco hecha, muy hecha? A ver, me la suelo tomar picada, en plan en hamburguesas, y me gusta más bien al punto, poco hecha. Pues puede que se trate de la bacteria Campylobacter y como es una bacteria te vamos a dar un tratamiento de antibiótico que es tetraciclina durante una semana cada 8 horas y a ver si te mejora y si no te mejora pues vuelves y te haremos uno más fuerte y voy a pedir ahora una muestrecita donde depositarás tus heces y las mandaremos a analizar para ver si se trata realmente de esta bacteria. Vale. Adelante. Hola. Ahí la depositas y la dejas en la ¿Y infección. me tomo el antibiótico en una semana? Cada Sí, 7 días, durante 7 días cada 8 horas. Y si no te mejora, pues vuelves. Gracias. Hasta luego. En estos momentos, los anticuerpos específicos al Campylobacter están intentando combatir a los antígenos propios de cada bacteria. Tras una dura batalla, los anticuerpos no son efectivos y son derrotados por los antígenos, por lo que las bacterias siguen creciendo y dividiéndose. Hola, buenas. Buenas. Pues vengo a por un antibiótico que me ha recetado el médico. ¿Aquí lo tienes? ¿Ninguna alergia? No, a nada. Vale. Vale, pues aquí lo tienes. Gracias. Y tómatelo cada 8 horas y como te receta el médico. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Adiós. Tras la toma del antibiótico, la bacteria sigue creciendo y el antibiótico no ha sido efectivo porque estas bacterias son muy resistentes. Buenas. Pasa, por favor. Siéntese ahí que ahora enseguida me atenderá la doctora. ¿Vale? Cristina Bura. Vale, pasa. Gracias. Hola, buenos días. Cuéntame, ¿qué pasa? Bueno, que la última semana he tenido mucha tos, además ayer me subió la fiebre y me cuesta mucho respirar. ¿Fumas? O... No. ¿Y últimamente has cogido frío? ¿Has tenido algún resfriado? Puede ser que cogiera frío porque me fui de viaje la semana pasada. Vale, pues póngase que lo oculto. Vale. Pues creo que se trata de la bacteria neumococo, es decir, una neumonía, y a causa de que es una bacteria, pues le vamos a dar un antibiótico
que es la amoxicilina, y se la tiene que tomar 5 días cada 8 horas. Vale. E insisto en que siga bien mi tratamiento para que le sea eficaz. Vale, muchas gracias. Hasta luego, mejor sea. Gracias. En estos momentos, los anticuerpos específicos al neumococo están intentando combatir a los antígenos propios de cada bacteria. Tras una dura batalla, los anticuerpos no son efectivos y son derrotados por los antígenos, por lo que las bacterias siguen creciendo y dividiéndose. Hola, buenas. Buenas. Me han recetado esto en el médico porque tengo neumonía. Vale. Te lo miro. Vale, pues siguiendo las instrucciones que te pone la receta, te recuperarás. Vale, gracias. Hasta luego. Tras la toma del antibiótico, la bacteria sigue creciendo y el antibiótico no ha sido efectivo porque estas bacterias son muy resistentes. Hasta luego, mejor sea. ¿Paula? ¿Cómo se encuentra? Buenos días. ¿Cómo te encuentras? Regular. A primeros de semana con el antibiótico sí que me bajó la fiebre, pero después ha vuelto a subir las diarreas todo el rato constantes y no veo ninguna mejora. Pero ¿has seguido el tratamiento que te mandé correctamente? Sí, toda la semana, cada 8 horas. Vale, pues te voy a recetar otro antibiótico más fuerte que fue descubierto por unos alumnos del CEU en el año 2019, que se llama ceuina y es un microorganismo de producción bactericida, con lo cual te tiene que ir mejor y supuestamente con este antibiótico más fuerte, si sigues cumpliendo las pautas correctamente, se te pasará y te encontrarás mucho mejor. ¿Vale? Es ceuina y es 7 días cada 12 horas. Muy bien. Pero hago hincapié en que te lo tomes correctamente porque si no, no te hará efecto y en un futuro, aunque te den antibióticos, no te encuentras mejor. No serán eficientes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que se mejore. Hola. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, regular. ¿Sí? Sí, vengo por el ¿Estás chiquito? Vale. Entonces, ¿no te ha ido bien la cosa en el antibiótico? No. Me han recetado otra vez. Vale. Pues mira, este es la ceuina y seguro que te irá bien. Muchas gracias. Nada. Adiós. I took my roof off at the red light. I took my roof off at the red light. Trap, 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 trap. Como hemos visto previamente, las bacterias se resistían al primer antibiótico, por lo que se ha desarrollado una nueva fórmula mucho más eficiente, que acaba con esta actividad bacteriana y las bacterias dejarán de duplicarse y a su vez los anticuerpos conseguirán ganar esta batalla y con ello la mejora del organismo. Cristina, Hola. ¿cómo te encuentras? Pues peor. Bueno, vamos a ver qué es. Buenas. ¿Cómo te encuentras? Pues mucho peor. La semana pasada me volví a ir a la nieve de viaje y creo que cogí todavía más frío. Y además, un día se me olvidó tomarme el antibiótico. Vale, pues lo primero es que el tratamiento lo tienes que seguir tal cual te lo receto porque si no, no te hará el efecto suficiente. Pero ahora vamos a probar con un tratamiento más fuerte, que es un superantibiótico que lo descubrieron los alumnos del CEU San Pablo en el año 2019 y está comercializado y la verdad es que está dando un efecto notable en los pacientes. Toma, se llama suicina y te tienes que tomar 5 días cada 12 horas. Pero tómatelo tal cual te lo estoy diciendo para que te pongas mejor y no derive en otra cosa peor.
Vale, muchas gracias. Hasta luego. Vale, hasta luego, que se mejore. Adiós, gracias. Nada. Hola, buenas. Buenas. El médico me ha recetado suicina. Vale, pues esta que no te has recuperado. No, me encuentro peor porque se me olvidó tomarme un día el antibiótico. Sí, pues esta es más fuerte pero es más eficaz. Espera. Vale, muchas Ah, gracias. joder. Yeah. Vertical. Vertical. Yeah, I pray to God that my haters fall back. Never mind, I think I need like all that. Como hemos visto previamente, las bacterias se resistían al primer antibiótico, por lo que se ha desarrollado una nueva fórmula mucho más eficiente, que acaba con esta actividad bacteriana y las bacterias dejarán de duplicarse y a su vez los anticuerpos conseguirán ganar esta batalla y con ello la mejora del organismo. Porque la semana pasada no fui de viaje, entonces. Vale, pues voy a auscultarte y te digo. Voy a auscultarte y te digo. Vale, tírame el que Pues mi padre tuvo esa enfermedad y con mucho antibiótico se pasa. No eres alérgica, ¿no? Vale, va a mirarte. Hostia, pero... No, vale, Pasa, por favor. Hola, buenos días. No, esto hay que volverlo a hacer. La primera porque estaba en el médico he dicho, pasa, por favor, no me has ni gracias ni a ustedes. Vale, va a mirar el pelo. Mi padre también pasó por eso y... Nada, no está tranquila. Vale. Es que eso... Ni